Cordial saludo. Bienvenidos a La Dirección, el espacio donde analizamos las noticias que cotidianamente les presentamos en Hora 13. Y para ello invitamos especialistas, conocedores y en este caso candidatos a la alcaldía de Medellín, como Juan Carlos Upegui del Movimiento Independientes. Bienvenido. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación a conversar. Un saludo muy especial, muy caluroso para todos los televidentes que nos acompañan en este momento y vamos a hablar de nuestras propuestas, vamos a hablar de nuestra campaña, cómo vamos en la calle y por supuesto con el objetivo de estar siempre comunicándole a la gente cuáles son nuestras ideas para sacar a Medellín adelante. Muy bien, ya terminó esa precampaña, ya se decantaron las aspiraciones y hay inscripciones oficiales, eso ya se cerró. ¿Cómo arrancó ya esa campaña formal? Muy bien, me ha sorprendido muy gratamente encontrar tanto cariño de la gente y eso se ha convertido en un aliciente, en una motivación muy bonita porque encuentra uno el respaldo de los jóvenes, de las mujeres, con mensajes muy bonitos y es, por ejemplo, resaltando que necesitamos nuevos liderazgos. Entonces me dicen, su fortaleza es que usted es joven, tiene nuevas ideas, se ve que tiene ganas, se ve que tiene la energía, está preparado y ese cariño de la gente obviamente yo creo que es algo que lo motiva uno a seguir, que lo motiva uno a madrugar, que lo motiva uno a trasnochar y por supuesto a seguir construyendo este proyecto de la forma más amplia posible, porque aquí lo que tenemos es que crear un sueño colectivo, algo que nos permita generar la mayor representación posible. Recordemos que la democracia en el fondo es un ejercicio de ser vocero, de poder comunicar las ideas, los sueños, las necesidades de otros. Y por eso nuestro programa de gobierno fue construido con más de 4.000 personas, con talleres en todas las comunas, escuchando los liderazgos, entendiendo las necesidades territoriales y de ahí salen, por supuesto, las propuestas que son las que yo creo pueden sacar a Medellín adelante, pueden llevarla a un futuro mejor y pueden, por supuesto, crear esas condiciones para que nuestra ciudad avance. A propósito de esos talleres y de esas propuestas, ya se inscribió el programa de gobierno en la registraduría. Vamos a detallar las que usted considere las líneas más gruesas e importantes de esa propuesta. Claro que sí, Fernando. Nuestro programa de gobierno, construido de la mano de la gente, identificó como unas líneas estratégicas muy importantes que yo las voy a ir enunciando en esta conversación. La primera de ellas es el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad como un concepto que garantice a todos los ciudadanos el acceso a los servicios básicos, el acceso a los derechos, a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a los servicios públicos también. Recorrimos barrios que nos están diciendo que es importante garantizar, por ejemplo, el acceso a servicios como el alcantarillado, la red de gas domiciliaria, la energía, el agua potable, que yo creo que con una empresa como Empresas Públicas de Medellín, el 100% de la gente de Medellín tiene que tener garantizado esos servicios públicos. Y también el derecho a la ciudad es, por ejemplo, en temas de movilidad, tener la capacidad de movilizarse por el territorio y por eso aquí estamos hablando de la construcción de 5 nuevos metrocables. Unos metrocables que ya logramos incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, que tienen en este momento el desarrollo de estudios dentro del distrito, por ejemplo, el de San Antonio de Prado, corregimiento de más de 230.000 habitantes que se vería beneficiado con una obra para conectarse con el sistema masivo de transporte. Pero también muy importante, uno en Robledo, que la gente desde Aures pueda bajar a la línea A y transportarse hacia cualquier lugar de Medellín. En Manrique, a ver si conectamos, por ejemplo, esos lugares tan interesantes que están creando, por ejemplo, en este momento en Constelaciones. Y en general, tener, por ejemplo, un metrocable en el Poblado. ¿Yo qué me he dado cuenta? El Poblado no tiene un sistema de transporte público de calidad. Y hay tanta gente que trabaja en el Poblado. Vaya uno por la mañana a la estación del Poblado en el metro y uno ve las filas de la gente esperando el bus. Si nosotros tuviéramos un metrocable del Poblado, eso beneficiaría sobre todo a esa clase trabajadora que tiene, por supuesto, sus puestos de trabajo en el comercio y en la ciudad, pues, que está jalonando claramente la Comuna 14. Pero además de eso, sabemos que la línea A necesita un complemento, Tren del Río, un proyecto que se pueda hacer en conjunto con la Gobernación de Antioquia. Y para mí algo muy importante que también me han venido diciendo es, miren, la ciudad de Medellín por su geografía se vuelve un embotellamiento
en las salidas, en Niquía, en Caldas. Entonces, estamos explorando acá cómo realizar nuevas vías, ya sea un soterrado, que es la opción que me han dicho los expertos que es más interesante, para descongestionar, por supuesto, esas salidas de la ciudad y acabar esos tacos que ve uno, por ejemplo, en la autopista norte a las 6 de la tarde. Eso es muy importante para la ciudadanía. Y sobre todo, también el acceso a otras vías que con el metro de la 80 nos van a permitir desarrollar el occidente, es la circunvalar de Occidente, una obra de infraestructura que también se ha venido pensando, que también se ha venido desarrollando en la ciudad y que bordearía la ciudad también para permitir mejorar la movilidad. Pero el derecho a la ciudad también tiene que ver con la vivienda y por eso estamos hablando de construir 15.000 nuevas viviendas, sobre todo en esa franja del centro, tal como se está planteado en el POT y por supuesto entendiendo que a nuestra administración le correspondería la revisión de mediano plazo del plan de ordenamiento territorial, pues nosotros vamos a ir con un enfoque de derecho a la ciudad, que la gente pueda gozar del espacio público, que podamos aumentar los espacios verdes, los parques, que podamos tener la infraestructura hospitalaria, los colegios. Y eso obviamente es lo que en el fondo quisiéramos para toda la ciudadanía de Medellín. Esa es una línea estratégica quizás la más fundamental y obviamente la vamos a complementar con otras líneas estratégicas que seguramente vamos a hablar en el transcurso de la conversación. Pero detallemos estas porque hay unos aspectos ahí interesantes, como por ejemplo la posibilidad de materializar ese que en un comienzo se llamó tren de cercanías, es un sueño muy antiguo. Esa posibilidad, ¿qué tan cercana es? Ya hay unas vigencias futuras de municipio y de gobernación aprobadas. ¿Ese proyecto alcanzaría para hacerse en una próxima alcaldía? Aquí tenemos una experiencia muy importante y es que nosotros logramos sacar el metro del 80 adelante. Recordemos que hace 4 años pues había una discusión en la ciudad sobre si la 80 como corredor iba a tener un sistema de transporte tipo metro y había algunos candidatos que decían que no había los recursos. Nosotros logramos sacarlo adelante porque nos fuimos para Bogotá y logramos e hicimos que el gobierno nacional financiara el 70% del valor de esa obra. Esa obra ya hoy está en construcción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos en conjunto con la Gobernación de Antioquia, que es quien está liderando el proyecto y quien está liderando los estudios, poder hacer un acompañamiento técnico con el área metropolitana para avanzar en sacar adelante los estudios técnicos. ¿Qué es lo que nos falta? Cuando tengamos ya listos todos los estudios, nos vamos obviamente para el Ministerio de Transporte y les decimos que nuestra ciudad, nuestro departamento, el área metropolitana, como uno de los principales epicentros de desarrollo de Colombia, necesita los aportes necesarios para la construcción de esa obra. Aquí también es muy importante resaltar que es indispensable en este momento tener un reemplazo de la línea A, porque uno ve que se está aumentando la congestión. Sin embargo, ya está explorando la posibilidad de comprar más trenes para la línea A. Es posible, todavía es posible adquirir más trenes. Obviamente tenemos que hacer pues como toda la evaluación técnica con el Metro de Medellín, pero para nosotros es fundamental incentivar el transporte público. Es que Medellín tiene uno de los sistemas de transporte público más importantes de Latinoamérica y tenemos que seguir en esa ruta, sobre todo porque estamos ante una contingencia mundial, si se quiere, de crisis climática. Y eso nos obliga a replantearnos completamente alrededor de la sostenibilidad, crear los incentivos necesarios para que nuestra ciudad pueda tener alternativas al transporte particular, porque a la gente no se le puede decir bájese del carro si no hay alternativas de movilidad sostenible. Eso está relacionado con mi siguiente pregunta. La propuesta de generación de vivienda, me imagino, de interés social en el centro de Medellín implica unos planes adicionales que garanticen la convivencia de las personas en el centro, porque en los últimos años el centro ha vivido un deterioro en sus condiciones de seguridad, de habitabilidad. ¿Cómo entonces garantizar que esas viviendas efectivamente sean una solución y no al largo o mediano plazo otro problema? Súper, aquí tenemos yo creo que una oportunidad y es preguntarnos en este momento
que están subiendo los precios de los arriendos, que está subiendo el precio de la vivienda. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que está aumentando la demanda de vivienda. Entonces, para nuestra ciudad es indispensable comenzar a construir de nuevo en todos los lugares que sea posible. ¿Qué nos dice el plan de ordenamiento territorial? Que las zonas para la renovación urbana son toda la franja con lo que se conoce como los macroproyectos del centro, que van alrededor del río y que, por ejemplo, están en Chagualo, que están inclusive en industriales. ¿Por qué? Porque lo que nos dice de alguna forma los urbanistas, los expertos, es que la construcción en laderas no tiene sentido, tiene más riesgos ambientales, hay que llevar mayor infraestructura de transporte. Entonces, lo ideal para nuestra ciudad en la renovación urbana es construir cerca del río, en las zonas planas. Y eso es lo que llamamos la centralidad. Y por supuesto, construir vivienda en el centro de la ciudad, ya en el centro histórico, en el centro de nuestra ciudad de Medellín, lo que nos podría permitir también es mejorar las condiciones de habitabilidad. Porque recordemos que nuestro centro tiene una población flotante de más de 1 millón de personas, pero por la noche se desaparece. Y lo que nos recomiendan también para estos casos es construir vivienda de tal manera que haya presencia permanente de habitantes, que alguien se lo apropie. Eso, que se lo apropien en las noches, y eso obviamente permite mejorar las condiciones del centro. Algo acá que es muy importante y que me lo han dicho mucho en los talleres, que me lo dicen los ciudadanos en los territorios, en los barrios, en el metro. Hagamos algo para la resocialización de los habitantes de calle. Se ha convertido en una problemática que está preocupando sinceramente a la ciudadanía, y yo creo que bajo una perspectiva de salud pública y también de garantizar el derecho a la ciudad para todas y todos, necesitamos tener programas integrales que nos permitan hacer las intervenciones desde la autoridad, porque esto necesita también autoridad, y desde el acompañamiento psicosocial con todos los expertos, psiquiatras, trabajadores sociales, que nos permitan abordar esta crisis social, que es una crisis que está viviendo Medellín y que están viviendo otras ciudades, y que tenemos que buscar soluciones innovadoras para sacarla adelante y para poder darle soluciones, sobre todo en estos lugares del centro que se han vuelto tan problemáticos. Relacionado con lo anterior está el debate del nuevo POT o su reestructuración. ¿Cuál es la propuesta de Juan Carlos Upegui para ese nuevo POT que marcaría el futuro de Medellín? Los futuros, no sé, ¿tiene vigencia 8 años? ¿Cuántos años tiene? Esta es una revisión, sería una revisión de mediano plazo. Okay. En la revisión de mediano plazo no se revisan los principios estratégicos del POT, sino que se cambian algunas de las normas que permiten materializar esos objetivos estratégicos. Se actualiza. Exacto, se actualizan esas normas, que nos permite cambiar alturas, nos permite definir ciertas zonas también para que se puedan construir, y que nos hemos dado cuenta que en Medellín no se construye porque no hay suelo y nos cierran los proyectos en términos financieros. Entonces, o el que hay es muy costoso. El que hay es muy costoso. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es identificar esos suelos que pueden ser del distrito, y vamos a crear un fondo. Esto acá tiene que invertirse unos recursos muy importantes, tanto para los estudios de la actualización como para la adquisición de los suelos, que pueden estar en alrededor de 500.000 millones de pesos, de tal manera que nosotros podamos decir que podemos desatar esos planes parciales. Porque es que, por ejemplo, el plan parcial Naranjal, ¿por qué no se ha desarrollado? Porque los proyectos no cierran financieramente, porque no hay las herramientas para que se puedan desarrollar. Entonces, el POT y su revisión de mediano plazo lo que nos va a permitir es quitar esos obstáculos que también nos han dicho los constructores, que no les permiten generar la construcción de vivienda en la ciudad de Medellín, y a través de un fondo también para la compra de suelos vamos a poder destrabar los proyectos y generar grandes proyectos de vivienda en nuestra ciudad, que obviamente se está volviendo muy atractiva. Es que Medellín está siendo una ciudad que el año pasado la visitaron 1.400.000 personas. Y eso dinamizó la economía, eso nos ha permitido tener un desempleo que está por debajo del 10%, estamos en un desempleo del 9.5%. Y esto lo que nos va a llevar es a que nuestra ciudad tiene que crecer. Y tiene que crecer ordenadamente, y tiene que crecer planificadamente. Pero sobre todo, y por eso ese es el título y el nombre de mi línea estratégica, tiene que crecer de tal forma que se le garantice el derecho a la ciudad a todos los medellinenses.
derecho a la ciudad. Primera línea estratégica, parece mucho tiempo, pero es muy poco, todavía faltan otras para analizar, de manera que le pido nos atienda otra invitación para futura ocasión y profundicemos en otras líneas, Juan Carlos. Claro que sí, yo las puedo mencionar aquí de forma tangencial. Una de ellas es empleo y economía. Aquí tenemos el objetivo de crear 200.000 nuevos empleos, desarrollar el distrito de ciencia, tecnología e innovación, crear incentivos para los emprendedores, tener un banco distrital, por supuesto una línea de justicia social para hacer el acompañamiento y reducir el hambre en la ciudad, atender a quienes más lo necesitan, a quienes más sufren, una línea de salud pública, para que tengamos médicos atendiendo a las personas mayores en cada uno de los territorios, para que tengamos la primera IPS de mascotas en la ciudad de Medellín, una propuesta que me han pedido muchísimo en general toda la ciudadanía. Y por supuesto que podamos también tener una visión alrededor de la seguridad, reducir los hurtos, cuidar la ciudadanía, que las mujeres puedan habitar el espacio público de forma tranquila, que puedan estar tranquilas en sus hogares. Esto es fundamental y muy importante. También desarrollar nuestros corregimientos. Nosotros tenemos unas propuestas integrales que cubren todos los aspectos de la vida social, económica, política de nuestra ciudad de Medellín, y nuestro objetivo más importante es que Medellín avance. Esta elección se está convirtiendo en una decisión alrededor de si volvemos al pasado o avanzamos. Yo represento, en conjunto con los sectores sociales, con los jóvenes, con las mujeres, la posibilidad de avanzar en una agenda de derechos, de avanzar en una agenda que nos permita tener un mejor futuro. Y por eso, con la ayuda de todos, vamos a seguir recorriendo las calles y vamos a tener un proyecto que el próximo 29 de octubre va a salir triunfador. Y bueno, Fernando, muchísimas gracias por este espacio. Vamos a tener otra oportunidad para seguir hablando y profundizando. Eso le iba a decir. Muchas gracias por aceptar esta invitación y queda comprometido de regresar y hablar de las otras líneas de trabajo. Claro que sí, Fernando. Un saludo muy especial. Mi nombre es Juan Carlos Upegui. Si Dios quiere, próximo alcalde de Medellín. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en La Dirección, el espacio donde analizamos hacia dónde van las noticias. Muchas gracias. Hasta pronto.